nosotros vamos a hablarles acerca del desarrollo histórico de la química. Química proviene del árabe chem, que significa tierra, y es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las transformaciones que sufre la materia durante las reacciones químicas. La historia de la química generalmente se encuentra ligada al desarrollo del hombre, ya que abarca todas las transformaciones de la materia y sus correspondientes teorías. También la historia de la química se puede relacionar con la historia de los químicos, ya sea por su nacionalidad o por su política como autor. La ciencia química surge en el siglo XVII a partir de los estudios de alquimia populares entre muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos de la química se recogen por primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle. La química como tal comienza sus andares un siglo más tarde con los trabajos del francés Antoine Lavoisier y sus descubrimientos del oxígeno, la ley de conservación de masa y la refutación de la teoría del flogisto como teoría de la combustión. Los 4 momentos más importantes de la historia de la química son: el primero, la época antigua; el segundo, la época de la alquimia; el tercero, la época de transición; y el cuarto, la época moderna. La época de la antigua se encuentra entre el siglo III a.C. Allí se producían algunos metales a partir de sus minerales, como lo era el hierro, el cobre y el estaño. Los griegos creían por su parte que las sustancias estaban formadas por los 4 elementos, como lo son la tierra, aire, agua y el fuego. El atomismo, que es una teoría del filósofo griego Demócrito de Abdera, proponía que la materia estaba formada por átomos. Por otra parte, se conocían algunos tintes naturales y en China se conocía la pólvora. La alquimia es entre los siglos III a.C. y el siglo XVI después de Cristo. Se buscaba la piedra filosofal para transformar metales en oro. Se desarrollaron nuevos productos químicos y se utilizaban en la práctica, sobre todo en los países árabes, aunque los alquimistas estuvieron equivocados en sus procedimientos para convertir por medios químicos el plomo en oro. También diseñaron algunos aparatos para sus pruebas, siendo los primeros en realizar una química experimental. La época de la transición ocurre entre los siglos XVI y XVII. Allí se estudiaron los gases para establecer las formas de medición para que fueran un poco más precisas. También se estudió el concepto de elemento con una sustancia que no podía descomponerse en otras, y se analizó la teoría del flogisto para explicar la combustión. Los tiempos modernos, que se inician en el siglo XVIII, cuando adquieren las características de una ciencia experimental, se desarrollan métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como es la combustión de la materia. Algunos personajes principales de la historia de la química son Antoine Lavoisier. A él se le considera el padre de la química, por sus detallados estudios. Algunos de ellos son el estudio del aire, el fenómeno de la respiración animal y su relación con los procesos de oxidación. También analizó el agua y el uso de la balanza para establecer las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas. De esta manera estableció su famosa ley de la conservación de la masa. John Dalton investigó y postuló la teoría atómica y los pesos atómicos. Los 5 postulados de la teoría atómica de Dalton son: el primero, los elementos están hechos de partículas diminutas llamadas átomos. Segundo, todos los átomos de un determinado elemento son idénticos. Tercero, los átomos de un elemento son diferentes de los de cualquier otro elemento. Los átomos de elementos diferentes se pueden distinguir unos de otros por sus respectivos pesos atómicos, que son relativos. Cuarto, los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para formar compuestos químicos. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de tipos de átomos. Y por último, quinto, los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en el proceso químico. Una reacción química simplemente cambia la forma en que los átomos se agrupan. Dmitri Mendeleev, pues su investigación principal fue la que dio origen a la enunciación de la ley periódica de los elementos, base del sistema periódico que lleva su nombre. En 1869 publicó su libro Principios de la Química, en el que desarrollan la teoría de la tabla periódica de los elementos. Rutherford se dedicó al estudio de las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. También halló que la radioactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que le valió para ganar el Premio Nobel de la Química en 1908. Se le debe un modelo atómico con el que probó la existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Proust
Realizó numerosos experimentos en los que estudió la composición de diversos carbonatos de cobre, óxidos de estaño y sulfuros de hierro, descubriendo que la proporción de masa de cada uno de los componentes. Muchas gracias. Este trabajo fue realizado por Alejandra Peña y Laura Ochoa. Somos estudiantes de la Universidad del Bosque. Estamos en segundo semestre de Ingeniería Ambiental y le damos nuestro mayor agradecimiento a nuestro profe de Química, William Cortés. Chao. Chao.